Bienvenidos a Economía en Breve número 441 del 30 de noviembre del 2025. Comenzamos esta semana con un evento inesperado que refleja la triste situación del país y que termina por destrozar el ya deteriorado Estado de Derecho. Refiero esta nota de Bloomberg para enfatizar cómo se vio desde el extranjero la salida intempestiva y atropellada del previamente poderoso fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Como refiere la nota, la salida de Gertz se da por la presión de la presidenta Sheinbaum, frustrada, dice la nota, por el manejo de algunos casos de alto perfil, como las filtraciones del reciente caso de Raúl Rocha Cantú, presuntamente acusado de contrabando de combustible y armas. Al ver otros analistas nacionales que comentan sobre lo que ocurrió, pues se entiende mejor que a todas luces lo ocurrido rompió todos los cauces legales, ya que el fiscal pues solo puede renunciar por causa grave que tiene que ser avalada por el Senado. En su carta, Gertz no menciona ni siquiera la palabra renuncia, sino que dice que se retira para ocupar una embajada en un país amigo, dejando evidencia pues de que la ley importa muy poco en el país. Las relatorías de lo que ocurrió de diversos analistas señalan que la gota que derramó el vaso para que la presidente pidiera la renuncia de Gertz fue la filtración de que el empresario Raúl Rocha Cantú se acogería al criterio de oportunidad para cooperar con la fiscalía, proporcionando información para proceder contra los verdaderos peces gordos de los negocios del huachicol y otros parecidos. Lo que dicen los que saben, sonó las alarmas en Palenque y pidieron a Palacio orquestar su renuncia o destitución, ya que estos vínculos pues llegan muy alto. Al parecer, Gertz no quiso renunciar y lo hizo hasta el último minuto cuando ya tenían en el Senado todo listo para su destitución. Lo más lamentable de este episodio es que ya ni siquiera se tiene la delicadeza de simular que se cumple la ley, sino que simplemente la atropellan porque en realidad pues no les importa. Se menciona a Ernestina Godoy como la posible sucesora de Gertz y por lo pronto ocupará de forma interina la fiscalía. Con esto, el régimen de Morena busca tener todos los elementos para protegerse y afianzarse, aunque no sería extraño que el ahora fiscal, por el tipo de personaje que era, pues haya dejado algunas bombas de tiempo en la fiscalía que en algún momento le explotarán a la presidente. Con estas acciones, pues se alimenta la narrativa del gobierno de Trump que México pues tiene un narcogobierno donde hay vínculos que llegan muy alto entre los negocios más turbios del país y que se da otra puñalada a la confianza de los inversionistas, ya que está muy claro que no podrán defenderse del gobierno con las maltrechas instituciones de justicia. Por cierto, dicen que en política no hay coincidencias, así que la reaparición en escena de López Obrador esta semana, estos días, con la presentación de un libro, pues puede ser un mensaje muy claro para pensarse con detenimiento, con consecuencias o con implicaciones que pueden ir desde el debilitamiento de la figura presidencial de Claudia Sheinbaum hasta pues dar mensajes de quién es el que está a cargo de algunas de las decisiones importantes todavía en el país. En fin, de verdad muy lamentable lo ocurrido y sobre todo sus implicaciones. Pasando a los indicadores económicos de México, esta semana tuvimos los resultados de inflación de la primera quincena de noviembre. En esta gráfica pueden ver el resultado, que fue de 0.47% y que estuvo pues por arriba de lo que estaban esperando los mercados, que anticipaban 0.41%, aunque al compararla contra el mismo periodo de años anteriores, que en promedio del 2000 al 2019 había registrado 0.68%, es lo que podríamos considerar, entre comillas, usual para esta quincena, pues quedó por debajo de este nivel. Entonces no fue un mal resultado. Si vemos los renglones que aumentaron con mayor impacto sobre la inflación, destaca algo que no estaba esperado y era el aumento en los precios de los colectivos. Se acuerdan que en la Ciudad de México se otorgó un incremento a estas tarifas y eso es lo que estamos viendo ahorita y tal vez sea la principal razón por la desviación que se da en la inflación respecto a lo esperado. Hay otros renglones que ya se esperaban, por ejemplo las tarifas eléctricas al finalizar
la temporada de verano en muchas ciudades, pues es cuando aumentan y por eso tenemos estos incrementos. Si vemos la inflación subyacente que excluye los componentes más volátiles, el resultado fue bastante bueno, 0.04%, se esperaba 0.06%, muy parecido y ligeramente por debajo del año anterior y por debajo de lo que podría considerarse usual para este periodo, 0.15%, como pueden ver en esta gráfica. Sin embargo, la inflación de los servicios pues siguió presentando un comportamiento nada bueno al registrar 0.25% en la quincena. El promedio usual para este periodo debería ser 0.13%. No hay un pronóstico de los analistas para este renglón de la inflación. Entonces fue un resultado que no fue tan bueno, más bien diría malo todavía. Si vemos la tasa anual a la que están moviéndose los principales índices, aquí pueden ver que la inflación general en la línea verde quedó en 3.61%, está dentro del rango de variabilidad alrededor de la meta que tiene Banco de México, que recordemos es 3% la meta puntual, pero en la línea amarilla pueden ver la inflación subyacente que alcanzó un nivel de 4.32% a tasa anual, que sigue niveles elevados y no está descendiendo como sería deseable. Al interior de la inflación subyacente, sus principales componentes se encuentran en ambos casos por arriba del 4%. La parte de mercancías, que durante mucho tiempo fue la que impulsó a la baja a la inflación, pues ha venido repuntando y se encuentra en 4.13% aquí en la línea amarilla. Y la inflación de los servicios está en 4.50% y ha persistido en estos niveles por un buen rato ya, entonces no se está comportando bien. Ese sería quizá el frijolito en el arroz en los resultados de inflación de este periodo. Y la inflación pues vienen los meses complicados, sobre todo vamos a ver enero y febrero con los impuestos que se van a dar a varios productos y el aumento a los salarios mínimos. Muy probablemente tendremos lecturas relativamente elevadas para la primera parte del año. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial que pueden ver aquí en este cuadro resumen, en el que tal vez destacaría sobre todo el desempeño que están teniendo las importaciones intermedias, que crecieron a una tasa anual de 16.9%, y como van a ver más adelante aquí hay un repunte muy importante. El resultado de la balanza comercial fue un pequeño superávit de $600 millones y el comercio creció de forma muy importante, como podemos ver en esta siguiente lámina. Hay que recordar, el comercio es la suma de exportaciones e importaciones, y vean el brinco que pega en el mes de octubre. Esto puede deberse o a que está mejorando la actividad económica, especialmente en Estados Unidos, o que se están adelantando muchas compras preparando la temporada de fin de año ante la incertidumbre que hay todavía en el entorno, especialmente en los temas comerciales. Pero por lo pronto, pues es un buen resultado. Dentro de las exportaciones son las de manufacturas no automotrices las que crecieron con mayor fuerza, como pueden ver ustedes aquí en esta gráfica, destacando pues claramente respecto a lo observado en los últimos años. Las exportaciones automotrices, en cambio, pues presentaron una baja tasa anual. De hecho, como podemos ver aquí, el octubre de este año fue bastante inferior a los 2 años previos. Entonces diría que aquí no se están comportando bien las exportaciones automotrices, que son de las más relevantes que tiene nuestro país. Y por el lado de las importaciones, las de bienes de capital, que están muy relacionadas con la inversión interna en el país, si bien es cierto que repuntan un poquito respecto a los 2 meses previos, pues vean cómo están por debajo de los niveles que observaban hace un año y prácticamente hace 2. Entonces aquí no hay buenas noticias porque están reflejando esta falta de dinamismo en la inversión general en el país. Por otro lado, las importaciones de consumo que pueden ver ustedes aquí repuntaron de forma importante en el mes de octubre. Aquí me parece que hay un par de factores, desde la preparación de las compras para el fin de año hasta la fortaleza relativa que ha mostrado el tipo de cambio frente al dólar, que están favoreciendo este tipo de importaciones. Las importaciones de bienes intermedios también presentaron un repunte importante, como pueden ver ustedes aquí, y esto sugiere que se están anticipando pues justo esos inventarios que pueden ser necesarios para mantener la actividad económica más adelante. Esto usualmente sería una buena noticia. Vamos a ver si se confirma en los próximos meses, pero nuevamente, con toda la incertidumbre que hay, a lo mejor lo que estamos viendo en este brinco es
pues por motivos de precaución ante lo que pudiera pasar más adelante. Por otro lado, las importaciones de bienes petroleros, aquí las pueden ver en esta siguiente gráfica, pues se han mantenido planas, muy cerca de los 4,000 millones de dólares por mes, pues por más de un año ya. Por otro lado, también se publicaron las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desocupación, que suele ser el indicador pues, de los más vistos para hablar del mercado laboral, pues bajó ligeramente en el mes de octubre, como pueden ver aquí, tanto en las cifras originales como en las cifras desestacionalizadas, está por debajo del 3%. Entonces, aquí vemos buenas lecturas, aunque como les he señalado en este espacio en varias ocasiones, pues ha cambiado mucho lo que está reflejando esta cifra, ya que buena parte de la ocupación en México es cada vez menos en el sector formal, más en el sector informal. Entonces, la interpretación habría que hacerla con más cuidado. Y de hecho, la tasa de informalidad laboral que pueden ver ustedes en esta siguiente gráfica, pues pegó un brinco en el mes de octubre a niveles por arriba del 55.5%. Vean los brincos que ha mostrado en los últimos meses, vaivenes pronunciados, es cierto, pero pues ya estamos lejos de los valles, de los niveles que en promedio presentaba durante el 2024, entonces está creciendo la informalidad. La población ocupada en el mes de octubre alcanzó 60.9 millones de personas, entonces este resultado podríamos decir que fue bueno a secas. Y el número de personas desocupadas se redujo en octubre a 1.631.000, es el más bajo prácticamente en 6 meses, entonces este podría ser un buen resultado, aunque hay que ver que las ocupaciones que se tienen en el país son cada vez de condiciones más precarias, entonces pues no necesariamente es una buena noticia, aunque por lo pronto está bajando este indicador. Las finanzas públicas del mes de octubre pues presentaron resultados con contrastes. Por el lado de los ingresos, como pueden ver en esta tabla, pues se observaron caídas en su tasa real anual en los ingresos tributarios del gobierno federal, especialmente el ISR, el impuesto sobre la renta, y el IVA, pues lo que usualmente refleja el ritmo de la actividad económica, que presumiblemente sigue muy débil en el país. Si vemos por el lado de los gastos, el gasto neto total está creciendo a una tasa muy importante en el mes de octubre, a tasa anual 11.4%, como ven en esta tabla, y los renglones que aumentaron ahora pues fueron pensiones y jubilaciones, subsidios y transferencias, y curiosamente inversión física. Habrá que ver más adelante qué es lo que están incluyendo aquí como inversión física. A lo mejor ya se están echando a andar algunos de los proyectos de esta nueva administración y esto está reactivando este renglón. Por lo pronto, el balance público pues arrojó un ligero déficit, todavía hay un superávit primario positivo, entonces no se ven tan mal los resultados de octubre, pero hay que recordar que las finanzas públicas, entenderlas bien, va mucho más allá de ver estos números por encima. Hay que recordar que se ha destruido una gran capacidad operativa del sector público y que si se estuvieran cumpliendo las promesas sociales que están, por ejemplo, de la salud, de la educación, pues estos déficits serían considerablemente mayores, los gastos deberían ser considerablemente mayores porque no se están cumpliendo a cabalidad esas promesas. Por el lado de la deuda pública hubo una ligera baja, al parecer se dieron algunas amortizaciones que permiten esta reducción en la deuda bruta total, tanto en pesos como en dólares, registrando un saldo a octubre de 19.5 billones de pesos, billones en castellano, y de 1.058 billones también en castellano de dólares, trillion dólares, que siguen siendo niveles elevados de deuda pública. También esta semana tuvimos cifras de la actividad bancaria que, como pueden ver en esta gráfica, en donde presento un resumen de los principales renglones del financiamiento de la banca comercial al sector privado en tasas de crecimiento real anual, vean cómo se ha venido desacelerando el crédito, especialmente a empresas y personas físicas con actividad empresarial. El crédito a la vivienda se mantiene creciendo a tasas muy bajas, ahí ha estado, menos del 4%, y el crédito al consumo, que es el que había mostrado pues un dinamismo importante, pues en lo que va del año ha venido perdiendo fuerza, lo cual indica, creo yo, un par de cosas, tanto una mayor precaución por el lado de los hogares, una mayor precaución también por el lado de las empresas, ante el deterioro que se ha dado en las expectativas de crecimiento del país,
que hacen que la inversión y la necesidad de crédito para invertir pues sea menor. Banco de México presentó también su informe trimestral en el que usualmente lo más relevante es la parte de los pronósticos, cómo están viendo el panorama económico, y aquí nos llevamos quizá alguna sorpresa, sobre todo por lo que implica, aunque es bastante consistente con lo que está pasando en la realidad, el pronóstico de crecimiento de la actividad económica para este año se reduce por parte de Banco de México de 0.6% que tenían en el reporte trimestral anterior a 0.3%. Y Banco de México nos comenta que la economía nacional continúa atravesando un periodo de marcada debilidad. Así es como caracterizan lo que está pasando en el país. Para el año que viene, el pronóstico se mantiene en 1.1%, pero sigue siendo un pronóstico pues muy débil de actividad económica. Por otro lado, hacen algunos ajustes también a sus pronósticos de inflación. En la parte de la inflación general, los ajustes son pequeños y casi no cambian, pero en la parte de la inflación subyacente vuelven a aumentar la trayectoria, esta jorobita aquí que ven en la línea morada respecto a la línea azul. Esto quiere decir que la inflación subyacente no se está comportando como esperaban. Y para que vean ustedes cómo se comparan los pronósticos que hay actualmente en el mercado, tomando las cifras de la última encuesta de Citi y sumándole lo que trae Hacienda y Banco de México. Hacienda aquí la ven en el triangulito y Banco de México en el cuadrito verde. Pues para la inflación, Banco de México es muy optimista para la inflación de este año. Hay que recordar que su pronóstico no es puntual para diciembre, es del trimestre, pero pues es la cifra que presentan, entonces la que estamos poniendo aquí. Y Hacienda, pues muy optimista en términos de crecimiento del PIB, que es el que se puede ver en el eje izquierdo de esta gráfica. Cada puntito es un analista del mercado. Aquí pueden ver el promedio de lo que espera el mercado, un crecimiento debajo del 0.5% para este año, con una inflación ligeramente abajo del 3.8%. Y vean cómo se ve el 2026 en esta siguiente gráfica. En promedio, pues los analistas del mercado esperan una inflación ligeramente abajo del 4% y un crecimiento de alrededor del 1.3%. Y vean, Hacienda y Banco de México son pues los más optimistas en términos de inflación, obviamente están apostándole a que van a alcanzar la meta, y en términos de crecimiento, de hecho llama la atención, desde luego Hacienda pues está volado con un crecimiento demasiado exagerado, y Banco de México con un crecimiento por debajo del promedio, lo cual de alguna forma se explica también porque en su escenario el tener un crecimiento por debajo del promedio es lo que permite que la brecha del producto, que sería negativa, ayude a que la inflación baje más rápido. Entonces, en ese sentido, sería consistente, pero desde luego sigue pareciendo más un ejercicio de wishful thinking que un verdadero ejercicio de pronósticos. Pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados por lo pronto con Banco de México. Entonces, así se ve el panorama en las expectativas más recientes. Se sigue viendo para el año que viene un panorama de debilidad, con una inflación que todavía pues no está en la meta que se persigue. Pasando a los indicadores de Estados Unidos que ya empezaron a fluir, esta semana tuvimos las ventas minoristas que diría salieron básicamente sin pena ni gloria. Se registró un crecimiento de 0.2% en las ventas en el mes de septiembre, se esperaba 0.4%, entonces bastante plano el resultado. Si excluimos los automóviles, el crecimiento fue de 0.3%, entonces también un resultado pues rayando en lo débil, aunque sigue creciendo. También se publicaron las cifras de los precios al productor de la demanda final del mes de septiembre, que pueden ver ustedes aquí en esta gráfica con sus variaciones mensuales. Septiembre fue 0.31, básicamente en línea con lo que estaban esperando los mercados, pero vean en la línea amarilla, que es el dato reciente, cómo se compara respecto a lo que había antes de la pandemia. Y lo que aquí podemos ver es que para que este indicador esté pues en niveles compatibles con la meta de 2% que se tenía antes de la pandemia, debería estar cercano al 0, entre el 0 y el 0.1. Entonces todavía estamos por arriba de este nivel, no se está portando bien la inflación. Y si vemos la tasa anual, estos precios están en 2.7% y como pueden ver aquí en esta gráfica parece que muestran una tendencia todavía al alza desde pues mediados del 2023 a la fecha, entonces no son buenos resultados. Esto debería llamar a la cautela por parte de la Reserva Federal, pero
pues ya veremos con todas las presiones que están enfrentando si se da o no se da la siguiente baja que se tiene pronosticada por los mercados para el mes de diciembre. Por otro lado, los mercados tuvieron una muy buena semana, como pueden ver en nuestra tabla de los 10 índices que seguimos, todos con ganancias importantes, diría, y que en promedio nuestro índice de 10 mercados ganó 3.2% en la semana. Entonces fue una muy buena semana, la última del mes de noviembre. Estamos presentando aquí también, al terminarse el mes, los rendimientos que presentaron estos índices durante noviembre. Hubo pues algunos altibajos, contrastes. En promedio la ganancia fue pequeña de 0.3%, entonces fue un mes relativamente no tan bueno, por no decir malo. La bolsa de valores en México tuvo también una muy buena semana con una ganancia de 2.7% que pueden ver aquí en nuestra gráfica, terminando en los 63.597 puntos. En esta siguiente gráfica podemos ver el comportamiento del índice Standard & Poor's 500 en los últimos años y cómo durante el mes de noviembre pues tiene este pequeño hipo, baja primero y luego se recupera y mantiene su tendencia ascendente. Esto también se observa en esta siguiente gráfica donde podemos ver el promedio de los 10 índices que seguimos con un comportamiento también similar, un pequeño tropiezo que se recupera durante el mes de noviembre. Y nuestro tipo de cambio durante la semana presentó una apreciación, es decir, bajó, como pueden ver en esta gráfica, para terminar en los 18.30 pesos por dólar. La semana que inicia vamos a tener bastante información económica aquí en México, comenzando el lunes con las remesas que envían los trabajadores en el extranjero a sus familias en México. Son datos del mes de octubre. Vamos a ver si se siguen debilitando. Tendremos también los resultados de la encuesta que mes a mes realiza Banco de México entre los analistas del sector privado para ver cuáles son sus expectativas, y también tendremos el indicador IMEF. El miércoles 3 tendremos las cifras de la inversión fija bruta y del consumo privado del mercado interior, ambos del mes de septiembre, y para el viernes la confianza del consumidor del mes de noviembre y los resultados de la encuesta Citi de expectativas también. No tiene una fecha definida, pero es probable que esta semana, quizás hacia finales de la misma, se publiquen los datos de asegurados en el IMSS, que es el principal indicador para ver el empleo formal que hay en el país. Y en Estados Unidos vamos a tener datos importantes el miércoles, ya ahora que se están empezando a regularizar la entrega de estos datos con la apertura del gobierno. Vamos a tener la producción industrial con las cifras del mes de septiembre, muy relevante, y el viernes 5 las cifras de ingreso y gasto personal de los hogares. Hay que recordar que este reporte contiene el indicador más relevante de inflación para la Reserva Federal. Y con esto terminamos este programa número 441 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.